Bienvenidos, hermanos, y vamos a pasar a la palabra de Dios, Primera de Crónica, pero vamos a orar para que siempre sea Dios, hermanos, el que hable, el que nos guíe, el que nos muestre la senda siempre a seguir. Amén. Y que Él en momentos difíciles pues traiga la dirección, la consolación, la fortaleza, hermanos, para que realmente a través de sus vidas puedan ver en usted al Señor Jesucristo, hermanos, los demás, y puedan refugiarse, hermanos, en Cristo Jesús. Así que oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por la bendición de poder estar en este lugar, alabándote, adorándote, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que envíes tu buena palabra a nuestras vidas, que todos podamos ser guiados, perfeccionados, consolados, Señor, para toda buena obra. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 18. Dice la palabra del Señor, Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 18. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, Jetur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Jehová en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de la casa de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Adobías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de la casa de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alac, a Bor, a Ara y a río Gozán hasta hoy. Amén. Dejo hasta ahí la lectura, hermanos. Pueden sentarse. En esta lista de las descendencias de Jacob o de Israel, el escritor, hermanos, se detiene a dar una breve historia, por decirlo así, de estas tres tribus: la de Rubén, la de Gad y la de Manasés.
la cual se le llama el último, la media tribu. Dice ahí que se habían constituido un ejército grande, poderoso, porque sus hombres, dice, eran valientes y esforzados. Entonces, hermano, esta breve historia de estas tres tribus nos dan, hermanos, dos lecciones muy importantes. Lo que es, hermanos, la fe en Dios, la lealtad en Dios, y lo que es, hermanos, ser arrastrado por apostasía. Es decir, negar a Dios, dejar a Dios, darle la espalda a Dios. Como le digo, una breve historia, no dice mucho ahí. La otra razón era, hermanos, ya hacer ver pues que el reino del norte, como era conocido, hermanos, Israel, acuérdense que se había dividido el reino del norte, Israel, el reino del sur era, hermano, el reino de Judá, los judíos. Entonces el primero, puede decir, tribu que fue llevado a la cautividad, hermanos, fueron precisamente los de Israel, pues los asirios. Más adelante es llevada, hermano, la tribu de Judá, es decir, el reino del sur, que fueron llevados, hermanos, a Babilonia. Por eso es, hermano, que en la historia que continúa, siempre siguiendo la línea mesiánica, se comienza a hablar solamente de los judíos, porque se centra, hermano, en el reino del sur, en cautividad en Babilonia. Amén. Porque el reino, hermano, del norte, Israel, que fueron llevados por los asirios, fueron, hermanos, personas que en su mayoría no regresaron a la tierra, sino que se esparcieron, lo que le llaman la diáspora. Por eso usted ya en los tiempos de Jesús lo que va a encontrar es, hermano, una población que ya se le señala como judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Darle una pues breve y ampliar un poco la historia de lo que está haciendo aquí. Sin embargo, lo importante para nosotros es el llamado, hermanos, de que nuestras cualidades, porque aquí se hablan de cualidades, no vengan, hermano, a sustituir nuestra confianza en Dios. Es uno de los errores que cometemos como humanos. La mayoría de los creyentes, hermano, caen en este error cuando se sienten autosuficientes. De tal manera, hermano, que su autosuficiencia, ellos le llaman fe, ¿verdad? Llaman fe. El Señor me ha dado a mí bendiciones, yo tengo una super fe y no tengo por qué estar rogando. Ya no se humillan delante de Dios, ahora decretan, demandan, hermano, los ministros entre comillas. Entonces eso es una muestra, hermanos, de que han sustituido precisamente sus, ¿qué dije? Sus virtudes, hermanos, por, hermanos, la fe en Dios. Un llamado de atención a nosotros. Acuérdense, estas cosas se escribieron primero para ejemplo y en segundo lugar para amonestación. Dios, hermano, en ninguna manera quiere que usted quede postrado ahí. Dios quiere sí prosperarlo, levantarlo, que venga a ser alguien en la vida, bendecido y todo. El problema es que el hombre no tiene la capacidad para poder administrar, hermano, su vida espiritual, su relación con Dios. Esto es parecido a lo que expuso a nuestro Señor Jesucristo del rico que se olvidó de Dios. ¿Se acuerdan? Era un hombre de oración, pero llegó el momento donde se enriqueció. Dice que ya no cabía la producción en el granero que tenía, entonces mandó a hacer un granero más grande, porque era tanta la bendición, la prosperidad que había conseguido. Y una vez que lo llenó, ahí se llenó de soberbia
endureció su corazón y dijo: alma, repósate en los bienes que tiene. Y le dio la espalda a su Dios. Le dio la espalda a aquel que lo había bendecido, aquel que lo había cuidado, aquel hermano que le había dado lo que tenía. Y ese error se viene cometiendo en toda la historia de la humanidad. Y quiera Dios que nosotros, hermanos, si hemos cometido este error, mientras hay vida, hay esperanza para reflexionar y siempre depender de Dios. No importa las cualidades, no importa los dones que usted tenga, hermano. ¿Cómo sería la palabra? Dones, habilidades que usted tenga y que llegue a sentir que usted por sí mismo usted puede salir adelante. No se equivoque. La humanidad necesita siempre depender de Dios, porque hay alguien, hermanos, que aborrece a Dios, que aborrece, hermanos, la obra de Dios realizada en los hombres, Satanás. Y él siempre va a andar como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y de qué manera devora? Simplemente le quita lo que Dios le ha dado, la fe. A él no le preocupa si usted asiste a la iglesia, a la mejor iglesia que usted puede considerar. A él no le quita el sueño de que usted sea hombre o mujer de oración. A él no le quita el sueño con tal de haberle quitado de su corazón la integridad, la lealtad a Dios. Para él es suficiente. Así de sencillo. Que en la gente queda que ellos todavía le creen a Dios y que Dios los bendice, pero eso solamente les queda aquí. Lo que anda ahí es un cascarón. A eso les pasó y les pasa igual que el templo de Salomón. Jesús le dijo, hermanos, que iba a quedar abandonada la casa, que la gloria de Dios se iba a apartar ahí. Entonces, ¿qué es lo que quedó ahí? Un monumento. Los discípulos, hermanos, después que Jesús terminó de predicar, hermanos, los discípulos lo llevaron a un tour en el templo. Mira qué columnas, mira qué paredes, mira el techo, ¿verdad? Y el Señor le seguía la corriente. Qué tremendo. Mira el piso, era una piedra, hermano, ¿cómo le llaman esas piedras? Mármol, ¿verdad? Y todo, qué maravillosa, y tocando, y tócalo, y va. Ya terminaron, sí, ya terminamos, está preciosísimo, vámonos. Y se van al monte donde él se iba, y desde ahí lloró primero: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Aquí la casa ha quedado desierta. Lo que quedó ahí fue el cascarón, bonito, bello, atractivo. Acuérdense que eso estaba, hermano, en un cerro. Entonces desde muy lejos se podía visualizar el templo. Era, hermano, una vista preciosísima, pero solamente para eso. Y Dios no quiere eso, que quede el cascarón aquí y que queden ahí de un pasado, sino que debemos vivir ayer, hoy y mañana con Dios, porque este mundo lo necesita, hermanos. Este mundo lo necesita. Necesita que usted predique en los grupos familiares. Necesita que ahí, hermanos, le predique a las almas, para que ellos tengan dirección, para que ellos conozcan al Señor y sean consolados, fortalecidos. Es una necesidad profunda que cada día, hermano, este mundo exige de cristiano, pero que realmente cristianos conozcan a Dios, que conozcan al Señor Jesucristo. De eso se trata. Hoy que estoy viendo al hermano que está allá en Rivas y que muy pronto pues se va a celebrar lo que es el aniversario en Rivas. Él me viene contando gozoso siempre lo que sucede allá,
personas sanadas, personas que han sido desahuciadas y han sido sanadas, de personas, hermanos, que se habían extraviado en el vicio y, hermanos, han conocido al Señor. De eso se trata, restaurar la vida. A eso fuimos llamados, restaurar la vida. Pero ¿cómo va a restaurar una persona que ya quedó solo el cascarón? No tiene nada que dar, nada. Entonces tiene que inventar. ¿Qué es lo que se hace ahora? Inventar. ¿Creen que con el grito, hermanos, está el poder? No, puro cascarón, pura, ¿qué? Laraca. Ya no pueden dar nada. Tienen que mentir, tienen que fabricar. Y que Dios nos libre de ello, hermanos. Que Dios nos libre. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Se oye bien feo, ¿verdad? Pero la verdad es que la verdad es que necesitamos realmente, hermanos, estemos o no estemos de acuerdo, necesitamos de Dios siempre, depender de Dios. Dice el verso 18: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arcos y diestro en la guerra. Eran 44,760 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Yetur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Eso es fe. ¿Qué es lo que nos están enseñando en primera plana estos hombres? ¿Qué nos enseña en primer lugar estos tres tribus? ¿Qué nos enseña? Un ejército grande y poderoso. Para que sus enemigos hicieran guerra contra él, tuvieron que pedir ayuda de otros ejércitos. Imagínense la avalancha que se les vino, hermano, a estas tribus. Estas eran las tres tribus pequeñas, y una de ellas era apenas la mitad de los otros. Por eso se le llamaba la media tribu, hermanos, de Manasés, la tribu más pequeña todavía. Pero eran hombres valientes, esforzados, como debe ser el cristiano. Esforzado, valiente. Pero eso sí, que dependa de Dios. Clamaron a Dios y les fue favorable la guerra, es decir, la ganaron. Hicieron despojo después, ahí usted puede leer más abajo. Sacaron ganancia de esa guerra. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que nos enseña ahí? Que cuando las habilidades o cualidades no deben sustituir la fe en Dios. Es decir, cuando uno lee esto de un ejército así, hermano, que lo tiene todo, hombres de guerra, adiestrados a la guerra, hombres que no tenían miedo, por eso dicen valientes, esforzados, que preparaban sus armas, lo tenían todos estos tipos, hermano. Entonces, si este era un ejército poderoso y grande, ¿por qué clamarle a Dios? ¿Por qué buscar la ayuda de Dios? Si eran autosuficientes, tenían poder. Esa es la enseñanza que nos dan en primer lugar estas tres tribus, que a pesar de sus habilidades, diestros a la guerra, valientes y esforzados, dependieron de Dios. En otras palabras, si tú, Señor, no vas delante de nosotros, si tú no peleas la batalla por nosotros, no vamos a poder. Usted podía escuchar ese tipo de oración en estas personas.
¿Cómo dice eso? Y voltear a ver, hermano, el mar de gente bien armada y hombres valientes. Aquí habla de sus comandantes, más abajo. Más abajo se ve una lista. Estos fueron los jefes de la casa de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odobías, Jadiel, hombres valientes y esforzados. ¿Y qué dice? Varones de nombre y jefes de la casa de sus padres. Cuando dice, hermanos, hombres de nombre, se refiere a que ya lo conocían sus enemigos. Cuando los enemigos vinieron, sabían con quién se estaban metiendo. Y por eso pidieron ayuda de los otros ejércitos, que se unieran a ellos para poderle hacer frente a estas tres tribus. Pero lo que no contaban ellos es que la confianza de ellos, más que en su poderío militar, más que en su fuerza, más que en sus hombres valientes y esforzados y su armamento que tenía en ese momento, su fe estaba anclada en Dios. Tener fe en Dios es depender. Así como los hijos dependen de sus padres. Y pues uno no trabaja y andan vagando y todo. Y le llevan novias, le llevan hijos, le llevan, porque dependen de sus padres. Ahí está mal, pero con Dios está bien. Porque no eran vagos ni nada. Eran hombres valientes, hombres forzados. O sea, estoy hablando de afuera, no de ustedes. Esta es la gran enseñanza que nos deja. ¿Qué habilidades tiene usted para que confíe en usted mismo y se eche a las espaldas a Dios? ¿Qué habilidades tiene? Porque lo que se ha conocido, la mayoría de las habilidades que tienen es la trompa, iba a decir, disculpen. ¿Cómo sería para no ofender? ¿Ah? La lengua. Esa es la gran habilidad. Una habilidad paupérrima, vergonzosa. Estos de verdad eran hábiles. Estos de verdad, hombres valientes, esforzados. Esforzados es trabajadores. Pero a pesar de todo eso, si tú no vas, Señor, no vamos a poder. Lo mismo hacía David. Y eso que David, hermano, tenía los dos reinos, el del norte y del sur. Ahora imagínese el rey contar, hermano, con el ejército de ellos, más lo que él tenía en Judá, más los demás tribus. Sin embargo, antes de ir a la guerra, se iba a postrar delante de Dios. Señor, subimos, estarás tú, respaldarás tú, Señor. Y el Señor le decía, sube. Y aquel salía. Volvieron aquello otra vez a armarse y todo. Ya vengo, otra vez a Dios. Algún comandante le pudo haber dicho, pero si ya sabes que te va a decir que sí. Ya no te dijo que sí, pues son los mismos hombres, enemigos. Vamos. No. Y fue otra vez, le dijo, Señor, sube. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Porque todos esperaban que le dijera que sí. Le dijo que no. Porque esta vez soy yo el que va a pelear. Tú ve, rodéalos, pero no entres en la batalla hasta que yo te lo ordene. ¿Qué tal si no hubiera ido, hermano? Y se mete de boca como lo hicieron muchas veces. Qué importante es la dependencia hacia Dios. Si hay fe, hay oración. Y no es una oración de mando, ordeno, no. Una oración, Señor, ve tú adelante. En súplicas. Hacían ofrenda de paz.
se humillaban. Porque Dios atiende a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Amén, soberbios. Amén. Bueno, ahora viene primero la buena, ahora viene la mala, ¿eh? La noticia mala. Verso 23. Pero noticia mala en el sentido, acuérdense que somos cristianos. A los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Porque de aquí podemos sacar, hermano, ventaja y la gran lección para nuestras vidas. Verso 23. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de la casa de sus padres: Efer, Ise, Eliel, Azriel, Jeremías. Para los que tienen hijos y están pariendo cada rato, miren, aquí hay un montón de nombres. ¿Qué más dice? Hombres valientes, esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero, ¿verdad? El pelo en la sopa. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Ticlat Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alad, a Abor, a Jara y al río Gozán hasta hoy. Qué triste, ¿verdad? Tuvieron tanto poder que se olvidaron de Dios y se dejaron corromper por las costumbres de los demás pueblos, la idolatría de los demás pueblos, y dejaron a Jehová. Y miren cómo lo pone el Señor, la actitud de ellos: se prostituyeron. Esto no es asunto de un pecadito y que tiene de malo, puede confiar que aquí, que allá. Miren cómo lo pone el Señor: se prostituyeron con otros dioses que no son dioses al final. Usted puede decir, ¿por qué sucedió eso? Si Dios les daba la victoria, le voy a decir por qué sucede eso. Porque el pecado está esculpido en el corazón del hombre, y el hombre está inclinado siempre a la maldad. Por eso necesita agarrarse de Dios. Conózcase a sí mismo para que entienda que siempre necesita depender de Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando negó al Señor, el Señor tuvo que soltarlo. Pedro, me han pedido permiso, te van a zarandear y te van a pegar una que no hay dónde meterte, pero yo he orado que no falte tu fe, es decir, que no te vayas a ahorcar como se fue a ahorcar, ¿no?, Judas. Y así sucedió. Hasta ahí llegó a conocerse Pedro. La mayoría de los cristianos no se conocen a sí mismos, no se conocen que están en este cuerpo, que están propensos al pecado y que el diablo no anda jugando. El día que dejaron de confiar, que se creyeron autosuficientes y se volvieron para otros dioses. ¿Por qué se van para otros dioses? Cuando se van para otros dioses no es de que ellos, hermanos, en sí tengan la idea de abandonar a Jehová, sino que ellos se crean su propio Jehová, su propio Jesús, pero un Jesús que ellos puedan manejar a su manera. Ahí es donde viene este asunto, decretar. Con este Jesús sí puedo decretar y le puedo mandar. Puedo ser soberbio con Él, porque yo puedo hacer pacto con Él. Con el Dios verdadero, con el Jesús real, no se puede hacer pacto.
con este sí. Por eso a Baal se le llegó a conocer como el Dios de pacto, porque con él se podía hacer pacto. Usted hace un pacto con él y él está obligado a bendecirlo a usted, pero con Dios, el Dios de Israel, el Mesías, Jesucristo, que murió en la cruz, con él no se hace pacto. Es Dios el que hace pacto con nosotros. Y el último pacto que se refleja fue con sangre, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, para darnos salvación y vida eterna. Diga gloria a Dios. Y fueron llevados a la cautividad. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso por ahí, por ahí, el verso 22, cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron sus lugares hasta el cautiverio, que más adelante sucedió cuando sus corazones le cerraron las puertas a Dios. El reino del norte, Israel, fue llevado a la esclavitud por los asirios, y solo quedó el reino de Judá, el reino del sur, que más adelante, cuando caen en apostasía, son llevados a Babilonia. Amén y amén. La lección es, hermanos, no dejemos de depender de Dios. Tenga cuidado, conózcase a sí mismo. Por muchas habilidades que usted tenga, por muchas virtudes que usted tenga, no caiga en la autosuficiencia. Dependa siempre de Dios. Más hoy con esta crisis, salga orado. Señor, voy para mi trabajo, voy para mis estudios. Señor, guarda mi vida, guarda mi alma, guarda mi familia, guarda mi casa, ¿verdad? Y si usted tiene el privilegio que lo lleguen a traer en una de esas antibalas, no importa. No importa. Siempre, Señor, cuídame, Señor, ¿verdad? Y que este carrito aguante por sí. ¿Verdad? Que pon tus manos. Es como el que viaja, de pedirle al Señor, Señor, lleva este avión en tus manos, ¿verdad? Por muy nuevo que sea el avión, por muy moderno, mejor confiar en Dios y decirle, Señor, llévanos en tus manos, como pasó con el apóstol San Pablo, hermano, en la travesía, que el barco se hizo leña, pero ninguno pereció, porque iba un hombre de Dios, un hombre que dependía de Dios, el apóstol San Pablo. Amén y amén. Vamos a orar al Señor, a darle gracias. Fortalezca su fe en Dios, perfeccione su relación con Dios, aprenda a depender de Dios. Haga a un lado la carne le miente. No le crea la carne es mentirosa. Acuérdese que está infectada por el pecado. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el llamado que se nos hace. Levante sus manos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor. Ahora, Padre, bendice a tu pueblo. Señor, necesitamos siempre de ti. Cuando hay paz, cuando hay crisis, cuando todo va bien, siempre necesitamos de ti, Señor. Padre, glorifícate en cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas. Dales dirección, Señor. Guíales, perfecciónales. Fortalece su fe, aumenta su fe, Señor. Que puedan siempre depender de ti, confiar en ti, Señor. Porque de ti viene, Señor, la vida. Y en Jesucristo nos has dado la vida eterna. Guárdalo, Señor. Guarda tu pueblo. Guarda cada hogar, Señor. Que no falte el alimento, que no falte el vestido, el techo, Señor. Pero sobre todo, que no falte tu presencia. Aleluya. Que no me falte, levante Señor, sus manos tu presencia. Como una oración al Señor, dígaselo. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento
de mi vida. Aleluya. Yo necesito más. Allá atrás, levante sus Aún manos. necesito Díganselo al Señor.